Pues nada, hoy tenemos aquí esta Jumpy que le vamos a cambiar el taco motor de abajo, el que atraviesa el palier, porque el motor tiene un movimiento sexy. A ver si se puede ver por aquí las condiciones que está. Ahí lo tenemos, que se ve reventado. Vamos a cambiarlo. Primeramente, antes de incluso quitar la rueda ni nada, con el coche que tenemos los kilos del coche apoyados en la rueda, aflojamos esta tuerca del palier porque vamos a tener que quitarlo. La dejamos floja, ya levantamos nuestro coche, sacamos nuestra rueda y quitamos el tornillo este de la rótula del brazo de carga. Ahora vamos a meter una palanquilla para sacar la rótula de la mangueta. Para sacar la rotulilla nos ha valido meter el eje por aquí. Entre la rótula nos hemos apoyado en el brazo y con la misma manguetilla que sale para coger la rótula de dirección hacemos la fuerza hacia arriba desde esta punta y conseguimos ya que la rótula no salga por ahí y la tenemos en la calle. Pues ya voy a retirar la mangueta para sacar el palier de aquí de la mangueta. Quitamos nuestra tuerca. La había dejado floja, pero se ha apretado un poquito. Hemos separado nuestro palier de la mangueta y ahora nos vamos a tirar debajo porque este soporte nos pilla el palier aquí. Y aquí tenemos que retirar un tornillo. Dos tornillos más bien. ¿Veis estos dos que tenemos ahí? Pues vamos a aflojarlos. Y una vez ya ellos aflojados, podemos retirar el palier. Pues ya hemos retirado los dos tornillos que nos sujeta allí el soporte. Poner una cacharrilla por si al sacar el palier de allí nos tira barbulina de la caja a cambio. Ya podemos tirar del palier para afuera y sacarlo. Ya nada más retirarlo, nos está tirando barbulina. Vamos a seguir con él para afuera. Cuanto más lo inclináis de ese lado de donde lo tenemos calzado, por menos barbulina luego nos tiraría. Vamos a terminar de sacarlo por este lado. Pues vamos a quitar los tornillos ya de nuestro soporte. Tenemos ese de ahí que ya tenemos flojo, ese de allá arriba y en este lado tenemos otro ahí, 3 tornillos de 16. Vamos a retirarlos y sacamos el soporte. Bueno, antes de sacarlo vamos a tener que quitar este de aquí abajo, este de aquí. Al final, para que nos sea más fácil el trabajo, hemos quitado esta pequeña U que tenemos aquí. Y iría ahí. Eso es una 18 de bazo. Se lo retiramos y ahora para quitarlo no es más fácil. Ya lo tenemos soltado de todos los sitios. Si creéis que lo tenéis pegado, le metéis un poco de palanca por aquí y lo termináis de sacar. Ya lo tenemos en la calle y lo que hace falta ahora es la prensa, sacar el viejo y meter el nuevo. Ya tenemos el taco nuevo montado. Me ha dado cosa grabar el procedimiento porque como me lo ha hecho un amiguete, me ha dado cosilla grabarlo. Esto pues mismamente lo hemos pillado en la prensa, calzándolo bien así en rectico. Le hemos achuchado con una pieza que tuviera esa medida y le hemos metido el nuevo. Vamos a montarlo ya en el motor. Ya estamos apretándole el último tornillo de los 3 que tiene. El soporte tiene como unos guías, el mismo bloque motor tiene un par de tetoncillos que el soporte tiene hembras, entonces nos deja ponerlo y apuntarlo sin tener que ponerle tornillos. Ya luego le ponemos los 3 tornillos y los apretamos. Y lo que vamos a hacer ahora es montar el palier. Bien. Ya tenemos el soporte apretado. Vamos a meterle el palier. Aseguraros al meter el palier de que estos tornillos, esa chaveta, no esté estorbando, o sea, no esté señalándola para acá, sino que esté donde está ahora mismo. Luego, una vez metido el palier, la giramos, porque eso es lo que hace prisionero, el rodamiento del palier. A ver si lo puedo enseñar.
Luego le doy un toquecillo con el martillo que está clavadilla. Y esta igualmente. La metemos ahora después de meter el palier para poder apretarla y que la haga prisionero. Este de aquí lo vamos a dejar apuntado. Vaya que luego no nos deje el mismo palier meterlo. Ahí lo que os digo de este tornillo, que tiene como la chavita esa así. Pues esa chavita ahora mismo la dejamos aquí. En vez de que esté así, porque así nos está estorbando. Así hay que ponerla una vez que tengamos el palier dentro. Para meter el palier, la dejamos ahí apartada, ¿vale? Y ahora el palier simplemente es achucharle. Ya tenemos nuestro palier dentro y moviéndolo hacia adelante y hacia atrás cuando digáis de meterlo y entrará más fácil porque aquí tenemos un estriado en la caja de cambios que hay que orientar un poquito. Bien, pues ya nos hemos asegurado de que esta cabeza del tornillo que hablábamos antes no ha entrado bien en su sitio. Solamente ya tenemos que ponerle sus torquecillas y apretarlo. Ya tenemos apretados los dos tornillos. Vamos a coger ya el soporte, la U esta, y la metemos en su sitio y la apuntamos sus tornillos. Pues una vez ya que tenemos los dos tornillos apretados también del taco, lo tenemos todo apretado aquí. Aquí ya nos queda poco que hacer, excepto devolver esta barbulina a la caja de cambios, pero ahora cuando terminemos, porque lo que vamos a hacer ahora mismo es montar el palier en la mangueta. Pues ya hemos conseguido meter el palier en la mangueta. Cuesta un poquito la verdad, porque más si estáis solos, peor. Yo me he valido de esta pata de cabra, la he metido aquí en el hueco este del brazo de carga, he hecho palanca, mientras con la otra mano y eso ayudaba al palier a que entrara aquí en la mangueta en su sitio. Y luego, pues, según me ha apuntado un poco el palier en su sitio, he conseguido, pues, la rótula que estaba haciéndole palanca con la pata de cabra, encararla en la mangueta y ya instalarla en su sitio. Le hemos puesto su tornillo. Ahora al palier le vamos a poner el siguiente. No olvidarse del palier, porque o lo apretamos ahora, que alguien nos sujete, que nos pise el freno, y lo dejaríamos apretado. O a mí me gusta hacerlo más con el peso del coche en el suelo y darle un apriete y dejarlo apretado. Esto no se nos debe olvidar. Voy a apretar el tornillo de la rótula de abajo y voy a montar la rueda. Ya tenemos la rueda en el suelo, vamos a pegarle el apretón al palier. Pues ya con el seguro puesto y el pasador, lo único que nos queda es en la caja de cambio devolverle la barbulina que le quitemos al cambio. El tornillo de nivel de la caja de cambio lo tenemos ahí. Ese más gordo, este. Como es solamente devolverle lo que le hemos quitado, no tenemos que comprobar nivel ni nada. Pero en caso de que le quitáis la barbulina y digáis de cambiársela, ese tornillo, el coche en llano, echarle barbulina hasta que tire por ahí por el tornillo. Y una vez que empieza a tirar, lo ponemos y ya está. Ya tendríamos nuestro nivel de la caja de cambio. Pues voy a devolverle yo la barbulina esa y ya está. Pues eso ha sido todo con respecto al cambio del taco motor, que ese taco motor lo montan también Citroën Berlingo, 206, en fin, tanto Peugeot como Citroën. Si os ha gustado el vídeo, ha servido de algo, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.